Buenas tardes a todos. Ahora sí damos inicio al Ateneo Central de Pediatría, llamado adolescente con síndrome coronario agudo. Antes de comenzar, les recordamos a todos que los micrófonos deben estar silenciados, utilizar el chat para hacer preguntas, comentarios, que al final de la presentación serán leídos. Recuerden que todo el material será grabado y subido públicamente a YouTube, por lo que les pedimos respetar la privacidad de los pacientes a presentar y evitar dar datos personales. Antes de comenzar, hará una mención el director del departamento, Julián Llera. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, es un Ateneo distinto, es un Ateneo verdaderamente hospitalario. Es a partir de una presentación en la guardia de un motivo de consulta frecuente en pediatría, pero secundario a una patología muy poco habitual. Y esto desencadenó que rápidamente la paciente fuera consultada con los servicios primero de guardia de adulto y entrara en el manejo por parte de médicos de servicio de adultos. Y me parece que esto describe el valor agregado de formar parte de un hospital general. Creo que toda la historia clínica de esta paciente refleja estas ventajas. Así que en principio va a ser un Ateneo pediátrico con mucha participación de médicos de adultos, a los cuales por supuesto agradecemos y damos la bienvenida a nuestro espacio. Y como sé que va a ser una discusión larga, no perdamos más tiempo y presentamos a la paciente. Muchas gracias. Perfecto, gracias Julián. Bueno, para iniciar, hablará la doctora Estefanía Barbariol de la Central de Emergencias Pediátricas. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo soy Estefanía Barbariol, soy la pediatra que recibió a la paciente en el consultorio. El motivo de consulta, se trata de una paciente de 17 años que no tenía antecedentes de relevancia, como único diagnóstico reciente una talasemia menor, y consultó en nuestra central de emergencias pediátricas con su madre por un síncope que tuvo en el colegio mientras que bajaba la escalera. La paciente refiere sensación de mareo, de inestabilidad y luego del síncope con una recuperación ad interim. Niega episodios previos de síncope y en ese momento fue valorada por el SAME en el colegio, que le indicaron alta a su domicilio, y la madre decide reconsultar en el hospital para una nueva valoración clínica. La siguiente. La paciente ingresó en regular estado general con un Glasgow de 15 en 15, con palidez generalizada. Los signos vitales estaban normotensa, saturando 100%, con una frecuencia de 105 latidos por minuto, y el examen físico tenía mucosas semihúmedas, palidez generalizada, un abdomen blando, depresible, sin visceromegalias, con buena entrada de aire bilateral, sin ruidos agregados. Los pulsos periféricos estaban presentes y una ocultación cardíaca de 2 ruidos en 4 focos con silencios que estaban libres. La siguiente. A la anamnesis, la madre refiere que la paciente presentaba un dolor abdominal intermitente difuso a predominio de hipocondrio izquierdo de 10 días de evolución, que fue valorado en otro centro con ecografías abdominales y ginecológicas normales que se constataron ahí en la guardia. Y a su vez refiere una palidez cutánea que se hizo muy evidente en la última semana, asociada a malestar general e hiporexia. La paciente fue trasladada inmediatamente al showroom y se indicó la colocación de una vía periférica, un laboratorio completo, la administración de solución fisiológica de 500 mililitros y un electrocardiograma como parte de la valoración clínica. Durante la evaluación, la paciente manifestó un dolor precordial de intensidad 5 en 10, que empeoraba ante la palpación external y no refería irradiación del mismo. Los primeros datos siguientes que obtuvimos del laboratorio fueron un ionograma de 134, 3,5 y 106 de cloro, una alteración de la función renal con una urea de 72 y una creatinina de 1,6, hepatograma y estado ácido base normal. El resto del laboratorio estaba en proceso, y tuvimos como el hallazgo del electrocardiograma con una alteración del ST que era compatible con infarto agudo de miocardio. Ante este hallazgo hicimos una interconsulta urgente con la central de adultos, con el servicio de cardiología, ampliamos, digamos, los estudios complementarios solicitando las enzimas cardíacas y se trasladó a la paciente a la central de adultos.
Ahí podemos ver la imagen del electro que se hizo en la guardia con alteraciones tanto del supra e infra del ST. Y para abordar un poco lo que es el manejo del síncope en la central de emergencias pediátricas, siempre lo primero que hacemos es, digamos, un abordaje inicial con el triángulo de evaluación pediátrica. En esta paciente estaba francamente alterado, tenía un triángulo inestable, con un compromiso circulatorio evidente, con lo cual, digamos, se procede a monitorizar, colocar el acceso venoso, tomar el laboratorio, y continuar con una valoración secundaria de exámenes complementarios. Repasando un poco, digamos, lo que debemos interrogar ante una paciente que presenta un síncope, siempre antecedentes familiares de cardiopatías, muerte súbita, coronariopatías, antecedentes de miocardiopatía hipertrófica o de arritmias, antecedentes personales de cardiopatías congénitas, antecedentes de síncopes previos, si la disnea fue en esfuerzo o no, si hay síndromes asociados, antecedentes de crisis convulsivas, malformaciones vasculares que puedan predisponer a algún trombo venoso, enfermedades previas, el uso de medicación en forma crónica, o si el paciente es portador de algún dispositivo. Y con respecto a lo que es la enfermedad actual, es muy importante indagar sobre la forma en la que ocurrió el incidente, investigar otros datos de alarma, así como las otras circunstancias asociadas, como pueden ser intoxicación por monóxido, el uso de drogas o medicaciones habituales, y los síncopes de origen cardiogénico, saber que pueden ser difíciles de diferenciar de las crisis epilépticas, ya que algunos pacientes pueden convulsionar en situaciones de bajo gasto agudo. Los signos de alarma que debemos tener presentes son la presentación durante el ejercicio, un síncope de inicio brusco, sin un cortejo vegetativo previo, asociado a dolor torácico, que es lo que presentaba nuestra paciente, historia de palpitaciones previas al síncope, antecedentes familiares de muerte súbita, cardiopatía estructural o arritmias, y presencia de soplos cardíacos patológicos, o sospechar, digamos, otras causas como pueden ser neurológica o intoxicaciones. Entonces, ante obviamente signos de alarma, siempre es mandatorio realizar un electrocardiograma, radiografía de tórax. Si queda alguna duda diagnóstica sobre la etiología del síncope, se solicitará un electroencefalograma, y si no hay signos de alarma, se darán, digamos, pautas de evitar los desencadenantes, el alta con las recomendaciones y las medidas posturales preventivas. Por último, este es un cuadro que muestra las principales diferencias sobre algunos datos a tener en cuenta en el síncope neurológico versus el cardiológico, indagar siempre sobre la duración de los movimientos, la fase confusional postcrítica, los síntomas, si existieron síntomas o no premonitorios, si existió o no relajación de esfínteres, desviación de la mirada, y a veces puede ayudar, por ejemplo, algún dato diagnóstico como la mordedura de la lengua o los ojos durante el episodio. Bueno, muchas gracias, Estefanía. Ahora le damos la palabra a la Central de Emergencias de Adulto, la doctora Lucrecia Bustamante. Hola, ¿cómo están? Buen día. Bueno, lo primero que nos sucedió fue que nos sorprendimos cuando vienen de pediatría diciéndonos que tenían un paciente con un electro con un supra. Les pedimos ver el electro y nos mostraron el que le habían hecho al ingreso, que claramente es un supra desnivel del ST. Siguiente. Lo que nos llamó la atención justamente es eso, ¿no? Cuando uno va a lo que son las causas de consulta pediátrica en la central de emergencias, claramente no aparece dentro de las 10 primeras, pero sí es una de las 10 primeras causas de consulta en la central de emergencia, tanto el síncope como el dolor precordial. Próximo. Repasando lo que dijo Steffi, 17 años, antecedentes de talasemia, lo que sí agregó ahora es que nos refiere que estaba usando anticonceptivos orales, con un dolor precordial bastante típico, asociado a un síncope de alto riesgo, con un traumatismo encefalocraneano asociado. La chica se despertó en el piso después de bajarse la escalera y no recordaba cómo había llegado al piso. Lo único que teníamos de dato entre el paso desde la central de emergencias pediátricas a la de adultos es que tenía deterioro de la función renal, el resto del laboratorio no lo teníamos, y dentro de los signos vitales, con muy poco tiempo de inicio de la consulta, ya veíamos que tenían un índice de shock positivo, en donde la tensión arterial era de 110 y la frecuencia cardíaca de 120 por minuto. La saturación había descendido un poco, en parte suponemos por la mala perfusión periférica, más que por desaturación central, y la paciente estaba subfebril. Próxima.
Al examen físico era marcada la palidez mucocutánea que tenía, con mala perfusión periférica, sudorosa, refería náuseas, y lo que era la escala visual de dolor, a pesar de que ella decía que tenía un 4 de dolor, el aspecto era mucho peor que el que ella refería. Próximo. Cuando la paciente llega y nos cuenta en este caso, lo que hacemos es lo que hacemos todos los días con los pacientes que ingresan a la central. Tenemos un triage de 4 áreas, donde tenemos desde la demanda, consultorio de adultos, área A y área B. Esta paciente requería más de 3 intervenciones, por lo cual tenía que entrar al área A, donde tenemos un médico referente, que siempre es terapista, emergentólogo principalmente, o cardiólogo, y enfermería que está especializada para esto. Tenemos un multiparamétrico, digamos, como monitor, le agregamos una vía periférica para tener 2 accesos, como cualquier paciente crítico de área A, le asignamos un soporte respiratorio con cánula nasal, que mejoró la saturación enseguida. Por el momento no quisimos invadirla con sondas, porque con una ecografía bedside lo que vimos es que no tenía globo vesical, tenía una vena cava que estaba, digamos, sin requerimiento de expansiones, probablemente porque ya había recibido algo de líquido en pediatría, y se le repite el electrocardiograma completando todo lo que son las dorsales y posteriores. Lo que sí buscamos, que estaba en las diapositivas previas, son lo que nosotros llamamos banderas rojas o red flags, que son todas las características de situaciones severas que puede tener un paciente. Próximo. Según la epidemiología de estos casos, en el INDEC del 2016 se muestra que la causa vascular es causal del 28.9% de muertes, con un 6.6% asociado a enfermedad isquémica. El IAM llega a ser de 128 por 100.000 habitantes, con un 90% de muertes extrahospitalarias que no llegan digamos, a atenderse, y una proporción creciente de casos de IAM sin elevación del STT, que probablemente sean secundarios al advenimiento, digamos, de lo que es la troponina ultrasensible. La mortalidad hospitalaria llega al 8.8%, y una cosa que nos llamó también la atención es que no era frecuente que esta paciente de 17 años tuviera un posible infarto. Siempre es más frecuente en pacientes mayores de 60 años y con, digamos, algún otro tipo de alteración. El objetivo de un paciente que llega a la central de emergencia con un supradesnivel del STT es tratar de llegar primero al tratamiento de reperfusión, con un tiempo de puerta balón de menos de 90 minutos y uno de puerta aguja de menos de 30. Todo esto se hace gracias a que tenemos organizados un montón de cosas, no solamente con cardiología, sino también con hemodinamia. Y obviamente la paciente era compleja. Próximo. Cuando agregamos en la central de emergencia lo que son las dorsales y posteriores, lo que vemos es que tiene un ritmo sinusal con un supradesnivel del STT en cara ínfero, látero, dorsal. ¿Sí? O sea, es un infarto, un posible área de amenaza extensa. ¿Qué es lo que hacemos nosotros habitualmente? Desde hace ya casi 2 años tenemos organizado un chat de WhatsApp, en donde cuando un paciente consulta con síntomas típicos de síndrome coronario agudo, se comunican con este chat en donde estamos la gente del prehospitalario, hemodinamia, cardiología y nosotros. Esto lo que hace es que, pasado el tiempo de retraso que tiene el paciente en la consulta, que ese no lo podemos manejar nosotros más que con información a la comunidad, todo lo que sucede después se haga en forma mucho más acelerada. Entonces nosotros seríamos un centro con hemodinamia, por ende la ATC primaria sería lo que más deseamos, digamos, en un paciente. Una vez que llega al hospital, tenemos el radio de interconsulta con cardiología y obviamente acceso de charla directa con la gente de hemodinamia. Próximo. El manejo inicial es como cualquier otro paciente de la central de emergencias, estabilizar al paciente, ver en el laboratorio qué es lo que quedó pendiente para solicitar, mantener al paciente monitorizado, y no solamente buscar las causas posibles de esto, sino además los diagnósticos diferenciales. Y con todo eso hacer las interconsultas pertinentes. Una de las cosas que había dicho el doctor, que es muy importante, es el manejo multidisciplinario. Creo que se pusieron en actividad 5 servicios en menos de media hora,
para atender a la paciente, lo cual habla muy bien de lo que es el manejo entre todos nosotros, y creo que estos ateneos también ayudan a que esto funcione todavía mejor. Próxima. Dentro del laboratorio, la paciente solamente copié lo que era relevante, ya que tenía un montón de laboratorios solicitados, con lo cual, si no está acá, probablemente sea normal, si no me preguntan. La glucemia estaba en 132, en una situación de estrés desesperable, una hemoglobina de 4, con un hematocrito de 11, de 17 que tenía previamente, leucocitos normales, uremia de 68 con creatinina alta, magnesemia levemente disminuida, LDH de 460, que es positiva, una PCR de 28, un RIN de 1,94, eritro de 18, 14.000 plaquetas, se le solicitó, como a todo paciente en edad fértil en la guardia, un HCG, que fue negativo, aptoglobina menor a 5, natremia levemente baja, igual que la calemia, troponina positiva, que de hecho en la curva venía en ascenso, CPK-MB normal, ProBNP positivo, pero fuera de, digamos, de un valor que indique sobrecarga, digamos, en el pulmón, y un anticoagulante lúpico que salió un poco después que fue positivo. Próximo. Entonces, los datos relevantes de la evaluación de esta paciente es que hizo un síncope con un síndrome coronario agudo con elevación del ST, que además tuvo un traumatismo encefalocraneano y una visitopenia en contexto de utilización de ACOS de hacía menos de 3 meses. Próxima. Entonces, con todos estos datos, ¿qué es lo que hay que hacer? Mantenerse tranquilos y tratar de enfocarse en cuáles son las prioridades y qué realmente le va a poner en riesgo la vida al paciente y qué se tiene que solucionar primero. Próximo. Entonces, dentro de la emergencia, lo que era el síndrome coronario agudo, mejorarle la oxigenación a la paciente, que le pusimos cánula nasal, buscar una causa, si era una embolia, si era una disección, que esto se discutió, digamos, con la gente de cardiología, porque para hacer algo microangiopático lo que nos sobraba, digamos, era que fuera correspondiente una cara del corazón, y qué hacíamos primero, si la mandábamos hemodinamia o si le hacíamos la tomografía. Otra de las cosas era la anemia que tenía, la plaquetopenia, si le transfundíamos derivados, si era hemólisis o era hemorragia, cuál de las dos. Entonces, otra de las cosas que nos molestaba era el traumatismo encefalocraneano que había tenido. Entonces, ¿cómo nos ordenamos? Primero, para hacerle la angiografía, tiene que tener por lo menos 50.000 plaquetas, con lo cual había que evaluar toda la parte hematológica para ver si era posible empezar a transfundirla. ¿Cuál era el hematocrito óptimo para hacer esta hemodinamia? Si tenía un síndrome aórtico, o si tenía una TBP-TEP, que también podía ser, no es el electrocardiograma típico, pero con el antecedente de los anticonceptivos podía ser una opción para este dolor de pecho que tenía. Si se transfundían los hemoderivados, deberíamos descartar primero hemólisis, por el hecho de que transfundiéndola con signos de hemólisis podíamos empeorar el cuadro. Y también descartar la hemorragia cerebral. Entonces, ¿qué fue lo que decidimos conjuntamente? Transfundir las plaquetas que las necesitaba, esperamos para realizar transfusión de glóbulos rojos, a ver que la gente de hematología y de reumatología vieran si la paciente estaba con algún anticuerpo o con alguna patología típica, y lo que se hizo fue hacerle primero la angiotomografía para poder descartarle síndrome aórtico, TBP-TEP y la hemorragia cerebral, que también era indispensable. Próximo. La ecografía bedside se le hace a todos los pacientes que ingresan al central de emergencias. Nos quedaba duda con una lesión en el vaso, que posteriormente en la tomografía se ve claro que probablemente el dolor inicial que tuvo fue de un infarto esplénico. El ecocardiograma Doppler color transtorácico que le hizo la gente de cardio. Con hemodinamia se charló en qué momento llevarla. Con diagnóstico por imágenes, evaluar las imágenes rápidamente. Con hemoterapia, hacer la compatibilización y buscar primero si tenía CUMS o no. Y con hematología, terminar de evaluarla lo más rápido posible para no cometer nosotros un error. Próximo. La placa de tórax era una placa bastante normal, con un leve derrame en la base izquierda, pero no tenía un infiltrado claro. Próxima. El resultado, digamos, acá dice SG, no es el SG, les pido disculpas, es el Doppler cardíaco, tiene diámetro y espesor conservado del BI, con una hipoquinesia inferior inferoseptal de base a punta, con función sistólica global preservada.
Estaba la aurícula ya dilatada, con una válvula mitral con apertura, pero con reflujo, y el resto de las cosas estaban normales, salvo el leve reflujo tricóspide. Próxima. Los resultados del angiotomo, lo más relevante es que impresionaba un defecto ya de relleno a nivel de la arteria circunfleja, con lo cual habla de una obstrucción bastante grande. Derrame pleural izquierdo leve, a correlacionar, digamos, con el resto, no tenía ninguna otra patología clara, y sí eran francos los infartos esplénicos agudos que tenía en la tomografía. Próximo. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico que nosotros llegamos rápidamente? Un síndrome coronario agudo con visitopenia y con una alta sospecha de un SAF catastrófico. Próximo. Tratamientos en la CEA que se iniciaron, los cristaloides que se iniciaron, digamos, en pediatría, la oxigenoterapia, la corrección del medio interno, tratar de estabilizar el sodio, el magnesio, la analgesia, antibiótico terapia, la paciente había tenido un registro subfebril estando en la guardia, se inició el pulso de metilprednisolona en consenso con la gente de hematología, y estábamos a punto de poner el catéter de hemodiálisis semipermanente cuando se decidió que sea directamente en hemodinamia. La paciente, estando esperando el pase a hemodinamia, hace una bradicardia extrema, creemos que ha sido por extensión, digamos, de la lesión que la lleva, digamos, a la guardia, y requirió atropina en ese momento. Posteriormente a eso fue trasladada a hemodinamia. Perfecto, muchas gracias, doctora. Ahora le damos la palabra al doctor Aníbal Arias del Servicio de Cardiología de Adultos. Bueno, buenos días a todos. Gracias por la invitación. Un saludo para los pediatras. Bueno, como contaba la doctora Bustamante, este es un caso muy complejo. Desde el punto de vista cardiológico, esto es un infarto agudo y es un infarto grande. Es un infarto ínfero-laterodorsal. Y si uno piensa lo que le está pasando a la arteria, de acuerdo a lo que le pasa a la paciente y al electro, uno tiene que pensar que tiene una oclusión de una arteria proximal, en este caso la circunfleja. Esta paciente, por el tamaño del infarto, indudablemente está expuesta a shock, a insuficiencia mitral, a bloqueo y a arritmias letales. Una de las grandes preocupaciones para nosotros era el tema de la anemia severa y de la plaquetopenia. Como dijo la doctora Bustamante, se trabajó en forma conjunta, se transfundieron plaquetas y se le dieron corticoides, y rápidamente fue a la sala de hemodinamia y justamente tenía una oclusión total de la arteria circunfleja. Fue un procedimiento muy laborioso porque tenía una marcada carga trombótica. El procedimiento en total duró aproximadamente 2 horas. Finalmente la arteria se abrió y se colocaron varios stents, y la paciente vino de hemodinamia para la unidad coronaria. Un infarto es un evento agudo que ocurre como consecuencia de un accidente de placa de ateroma. Sabemos que la aterosclerosis es un proceso crónico, degenerativo y progresivo, y que la edad es un factor de riesgo, ¿no?, para el desarrollo de aterosclerosis. En general, cuando se habla de infarto en jóvenes, en la literatura hay distintos puntos de corte. Algunos hablan que es por debajo de los 45, otros dicen 50, otros 55. Yo pienso que el mejor punto de corte tal vez sea menos de 40. Pero este es un paciente diferente, es un adolescente de 17 años, ¿entiendes? Es otra cosa. En el infarto del joven, lo que pasa, no en este caso, sino pacientes un poco más grandes, lo que ocurre es aterosclerosis precoz o acelerada, es decir, que son los mismos factores de riesgo, pero que se dan de otra forma, más acelerada. Por ejemplo, tabaquistas severos o dislipemias familiares o personas con antecedentes familiares. En estos pacientes que son muy jóvenes, ya las causas son otras, ¿no? Entonces, uno tiene que pensar en disecciones coronarias, enfermedad de Kawasaki, consumo de sustancias, pero sin duda, tal vez la causa más frecuente sean las trombofilias, ¿no? Y bueno, es este caso justamente que se diagnostica un síndrome antifosfolipídico.
Desde el punto de vista del tamaño del infarto, esto es un infarto grande. La paciente ya de entrada y en el seguimiento quedó con algún grado de insuficiencia mitral. Esto es porque se retrae la válvula posterior. Y esto indudablemente que nos habla de que el enfoque del tratamiento en la fase aguda y a futuro es no solo para prevenir recurrencias, sino también para proteger al músculo del remodelado, ¿no es cierto? Yo desde el punto de vista cardiológico tengo mucho más para decir, pero me parece que es momento de darle la palabra a los hematólogos y a los reumatólogos. Perfecto, doctor, muchísimas gracias. Para continuar, invitamos del Servicio de Reumatología al doctor Nicolás Alvarado. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bueno, un poco sintetizando esto que contaban Aníbal y Lucre hace un ratito, mientras pasaban todas estas cosas que se fueron haciendo en la guardia, a nosotros nos llega la información de que todo eso estaba pasando y que estaba esta paciente francamente activa en la central de emergencia. Y yo lo que voy a hacer es pararme un poquito antes de llegar al diagnóstico del síndrome antifosfolipídico, porque cuando nosotros nos enteramos de que esta paciente estaba haciéndose todo esto que contaban recién, nos encontramos con un adolescente de 17 años con un síndrome coronario agudo que terminó siendo por una trombosis coronaria, que venía con infartos esplénicos que se habían confirmado en una tomografía, que cuando uno después le interrogaba aparecían algunas artralgias y que en el laboratorio tenía algo acá que me faltó señalar, era la alteración de la función renal con algo de proteinuria y un hemograma con una visitopenia crítica. Ahora, si uno quiere englobar todas esas cosas dentro de un síndrome, dentro de un grupo de enfermedades, creo que lo primero que se nos viene a todos a la cabeza es la microangiopatía trombótica. Y si vamos a la siguiente, cuando uno aborda o enmarca la microangiopatía trombótica, este es un algoritmo que está publicado hace no muchos años, lo que hace es primero sospecharla, fijarse cuáles son los daños de órgano blanco que pueda tener esta paciente, que en este caso era a nivel cardíaco, a nivel probablemente renal, más los infartos esplénicos, con algo que podía ser anemia hemolítica microangiopática, y lo que uno debe hacer frente a esta sospecha es, por un lado, estudiar los posibles desencadenantes o causas que puedan generar o gatizar ese síndrome, y por el otro lado, como son cuadros muy graves, es empezar a tratar. Y entre las recomendaciones, lo que uno considera como etapa inicial del tratamiento es, primero, un monitoreo y estar en un lugar adecuado, como se hizo con esta paciente, comenzar con corticoides y hacer un recambio plasmático. En el mientras iba haciendo cada uno de estos pasos, entraron a participar también los hematólogos, que luego de hacerle un frotis nos contaron que había un 1% de esquistocitos y que habían recibido un informe verbal de la gente de hemoterapia del laboratorio, contándonos que se había positivizado un anticoagulante lúpico, que los estudios inmunohematológicos hablaban de una anemia hemolítica no solamente con un componente microangiopático, sino también con algo de autoinmunidad, con anticuerpos fríos, calientes y mediados por complemento también. Entonces, en la que sigue, con todos estos datos, lo que uno empieza a ver es que hay algunos indicios de que hay algo autoinmune de base, y ahí uno se plantea dos grandes diagnósticos. Uno es que tenga una púrpura trombótica trombocitopénica asociada a una enfermedad autoinmune, como podría ser lupus, o por otro lado, lo que venimos diciendo desde hace un par de diapositivas, que fuera un síndrome antifosfolipídico, y dentro del síndrome antifosfolipídico una forma bastante infrecuente pero grave, que es la forma catastrófica. Entonces, a modo de síntesis, recordemos que el SAF es una enfermedad autoinmune que tiene dos grandes componentes. Uno son las manifestaciones clínicas, como ven a la izquierda de la pantalla, que se dividen clásicamente en trombóticas, obstétricas, que estas son las que forman habitualmente parte de los criterios de clasificación, pero también hay otras manifestaciones que en general no forman parte de los criterios de clasificación, pero que también tenemos que tener en cuenta. Y el otro componente del síndrome es la presencia de autoanticuerpos, que son estos tres que ven ahí en el recuadro verde, que es el anticoagulante lúpico, los anticardiolitinas y los antibeta-2-glicoproteína 1, que al final del día esta paciente terminó teniendo positividad para los tres. Y a su vez, este síndrome se puede clasificar dentro de síndromes primarios, cuando está solamente el síndrome antifosfolipídico sin ser acompañado por otra enfermedad, o puede ser secundario cuando acompaña a otra enfermedad autoinmune, oncológica, etc. En el cuadro de la izquierda, el cuadro gris,
Yo les pongo los criterios de clasificación que todavía están vigentes, y eso lo que nos permite es clasificar a los pacientes como un síndrome tipo polipídico, teniendo en cuenta la presencia de un dominio clínico y uno de laboratorio. Aprovecho también acá para contarles que están recientemente presentados los nuevos criterios de clasificación que se presentaron ahora en el congreso que se hizo en Filadelfia del Colegio Americano de Reumatología, así que en un periodo no muy largo de tiempo es probable que estos criterios que están viendo dejen de tener vigencia. Y por otro lado, en los recuadros que están en negro les muestro algunos datos propios. Estos son, es un estudio que se hizo en la sección nuestra hace un par de años, donde evaluamos la incidencia del TAP, y fíjense que se estima una incidencia, esto es en adultos, de 2.6 casos por cada 100.000 personas año, y de ahí alguna diferencia en cuanto a sexo. ¿La que sigue? Entonces, acá yo les muestro por un lado, y del lado izquierdo, las otras manifestaciones de las que hablábamos. Fíjense que no solamente son trombosis y eventos obstétricos, sino que los pacientes también pueden tener fenómeno de Raynaud, livedo reticularis, enfermedad valvular cardíaca, manifestaciones neurológicas como corea, convulsiones, migrañas, etc. Y si nos metemos más en el terreno del TAF catastrófico, es un síndrome que representa el 1% del total de los síndromes antifosfolipídicos, que tiene una mortalidad elevada, y eso es lo que le valió el nombre de catastrófico. Fíjense que se describe hasta un 50% de mortalidad en adultos, y que los componentes que incluyen a la definición es el compromiso de 3 o más órganos o sistemas en muy poco tiempo, y ese muy poco tiempo en general se define dentro de la semana. En el caso de esta paciente había sido todo completamente agudo, llevaba un poco menos de 10 días de que había empezado el dolor con los infartos esplénicos, tenía el infarto cardíaco, digamos, y además teníamos este compromiso renal que nunca terminó de quedar claro si era un fenómeno hemodinámico, si era un fenómeno autoinmune, como por ejemplo una nefropatía lúpica, o si era un fenómeno microangiopático, porque al final del día lo que uno necesitaría es hacer una biopsia renal, que en este escenario era imposible. Y otro dato que es muy relevante en el contexto del TAF catastrófico es que la gran mayoría de los eventos ocurren en el contexto de desencadenantes, y fíjense acá que por lejos lo que encabeza la lista son las infecciones, pero no nos tenemos que olvidar de las drogas, y en este caso los anticonceptivos, que fueron el desencadenante del TAF de esta paciente. ¿La que sigue? Entrando un poco más a lo que se conoce del TAF en el mundo pediátrico, digamos, no hay mucha información, no hay muchos datos disponibles al respecto, y lo que se hace es utilizar las mismas definiciones que los adultos. Lo único que cambia es la edad de debut de la enfermedad. Si empieza antes de los 18 se habla del TAF pediátrico, y si empieza después de los 18 años se habla del TAF en el adulto. Los datos epidemiológicos que hay al respecto vienen sobre todo de registros, que el más grande es este que ven ahí a la izquierda de la pantalla, que se llama PET-APS, APS es TAF en inglés, y lo que nos muestran es que la relación mujer-hombre es 1.25:1, que el rango de edad en la que aparece o suele aparecer el TAF está entre los 9 y 14 años, y como pasa en los adultos, la gran mayoría de los TAF secundarios se asocian al lupus. ¿Sí? En cuanto a las manifestaciones, son también muy parecidas a las de los adultos. Fíjense que también las dividí acá en trombóticas, siempre predominan las venosas, y dentro de las venosas, la trombosis venosa profunda de miembros inferiores. Las arteriales, lo que más está descrito son los pacientes cerebrovasculares sistémicos, y fíjense dentro de las otras manifestaciones que lo más frecuente son las manifestaciones hematológicas, y dentro de estas está la anemia hemolítica autoinmune, la plaquetopenia aislada o la combinación de ambas, como un síndrome de EVA. Un dato más de relevancia es que en estos registros lo que se reporta es que el riesgo de tener eventos trombóticos en pacientes asintomáticos que tienen anticuerpos positivos en sangre anda alrededor del 3 al 6% anual. La que sigue. Con respecto al TAF catastrófico, también en el mundo pediátrico, como decíamos recién, también aplican las mismas definiciones que los adultos, pero las dos grandes diferencias que se destacan es que hay mayor frecuencia de infecciones como precipitantes, y esto llega a casi un 61% versus un 30 o 40% que dijimos en los adultos. Y por otro lado tenemos esto que me pareció muy relevante, es que el TAF catastrófico es más frecuente como debut de la enfermedad en casi un 87% de los pacientes pediátricos, cuando representa solo la mitad de los adultos. ¿Sí? La que sigue. Por último, y entrando un poco a lo que respecta al tratamiento, yo ahí en la izquierda de la pantalla le puse el algoritmo, y lo que está en círculos rojos es lo que se hizo con esta paciente. Y fíjense que cuando uno tiene la sospecha, lo que debe hacer es
pedir los anticuerpos y ante la positividad de los anticuerpos, empezar un tratamiento bastante agresivo que consiste básicamente en 3 pilares con el agregado de 2 más. Uno es la anticoagulación, que suele empezarse con heparina y que es una vez que el paciente se estabiliza y un poco más alejado del evento grave, se empieza a rotar a antagonistas de vitamina K. Ahí les anoté los valores de RIM que se suelen usar en adultos como objetivo, dependiendo del tipo de evento. Perdón, alguien dice que no se ve la presentación en el chat. No sé si todos lo ven. Nosotros la vemos, Nico. Acá se ve bien. Okay, bueno, esto también lo veo. Sigo Sí, entonces. se ve. El segundo pilar importante del tratamiento son los corticoides, que en general empiezan con pulsos, como bien se hizo en la guardia, y luego se rotan a la vía oral una vez que el paciente está estable y tolera la vía oral. Y el tercer punto importante es la adición de plasmaféresis, que si bien está recomendada, no existe una recomendación formal en cuanto a la duración de los días, y en general se hacen de 3 a 5 días. Y a estos 3 pilares fundamentales se pueden agregar 2 que no son ni mutuamente excluyentes ni extremadamente necesarios que se hagan juntos. Uno es la adición de inmunoglobulina G intravenosa, que en estas pacientes no lo hicimos, y el otro es el uso de algún inmunosupresor como rituximab o ciclophosphamida, que en el caso de esta paciente, más que por un perfil de eficacia, lo elegimos por el perfil de seguridad, le terminamos dando rituximab. Así que en ese contexto se hizo todo el tratamiento y como dato adicional les cuento que después en la evolución la paciente volvió a agregar artralgia, se hizo un RAS, en el laboratorio tenía anticuerpos antinucleares a títulos altos, tenía consumo del complemento, por lo que este TAF catastrófico entró dentro de la clasificación de TAF secundarios a una enfermedad autoinmune que en el caso de esta paciente, como la mayoría de los casos, terminó siendo un lupus y por eso además de todo este tratamiento le agregamos hidroxicloroquina. Y nada. Perfecto, muchísimas gracias, Nicolás. Bueno, y para finalizar, le damos la palabra del Servicio de Hematología de Adultos al doctor Marcos Huber. Bueno, buenos días. Para continuar un poco con la presentación, a ver, siguiente. Recapitular un poco con el paciente, nosotros vamos a hacer hincapié en realidad en la sospecha diagnóstica y en los diagnósticos diferenciales que pensamos. Es una paciente joven de 17 años, como antecedentes de importancia, talasemia menor, que había empezado tratamiento con ácido fólico, y también nos comentaba que hacía 4 meses había iniciado a tomar anticonceptivos. Y con respecto a vacunación, recibió la vacuna contra COVID-19 de Pfizer en marzo de este año. Ya hicieron mucha información respecto a cómo se presentó clínicamente, así que en resumen nos encontramos con una paciente joven con estos antecedentes que de forma aguda se presenta con un síndrome coronario aguda, falla renal, infartos esplénicos y en el laboratorio lo que más nos llamaba la atención, anemia severa y plaquetopenia severa. Respecto al laboratorio, nos encontramos con un hematocrito de 17, hemoglobina de 5,9, los leucocitos eran normales, las plaquetas en valor crítico de 14.100, LDH elevada, aptoglobina baja, con una función renal alterada, un APTT ligeramente prolongado, y nosotros también ahí medimos un fibrinógeno que era normal, y el hepatograma en el laboratorio de ingreso era normal. Siguiente, y una ferritina también muy elevada. A ver la siguiente diapositiva. Con este laboratorio nosotros hicimos un prótesis de sangre periférica donde se evidenciaba anisocitosis, microcitosis e hipocromía, y esquistocitos entre el 1 y el 2% y una plaquetopenia confirmada. Además, en la orina completa se evidenciaba proteinuria y hemoglobinuria, y nosotros inmediatamente, digamos, ante la sospecha de un paciente con compromiso sistémico, con esta anemia con plaquetopenia severa, pensando en causas de microangiopatía, una es el SAF, así que hablamos con el laboratorio y le hicieron rápidamente un inhibidor lúpico que fue positivo, y este resultado en realidad lo tuvimos rápidamente.
hablamos con la gente de hemoterapia, donde se hizo un inmunohematológico que fue positivo para anticuerpos calientes, para hemoglobina IgG y también activación del complemento. Siguiente. A ver si ahí se... Bueno, ese es simplemente para mostrarles el inmunohematológico, donde tenía tanto activación digamos, por inmunoglobulina G y parte de activación del complemento. Siguiente. Bien, entonces nosotros ante esta paciente, mujer joven, como desencadenante probable de esta ingesta reciente de anticonceptivos con compromiso sistémico, es decir, tenía compromiso cardíaco, renal y infartos esplénicos, y un laboratorio compatible con una microangiopatía trombótica, en este caso comprometiendo vasos de grande y pequeño calibre. Nos vamos hacia los diagnósticos diferenciales y hacia los diagnósticos más probables, el que pensamos en contexto de que tuvimos rápidamente un inhibidor lúpico positivo fue un SAF catastrófico. Sin embargo, hay que hacer diagnósticos diferenciales con otras microangiopatías. Ahí siguiente, a donde acá les muestro un cuadro donde tenemos digamos, las diferentes causas de microangiopatía y digamos, las que sospechamos más frecuentemente en este tipo de pacientes. Con ella, en realidad, la segunda en frecuencia que podríamos haber pensado era una PTT, que como nosotros obtuvimos rápidamente el resultado del inhibidor lúpico, guardamos una muestra, pero no la derivamos para hacer dosaje de Adams 13 para ver la actividad. Sí. Quiero acotar algo. Nosotros ahora, el Adams 13 no se hace en el hospital y se deriva, y solemos tardar mucho tiempo en tener los resultados, y además lleva un requerimiento de una autorización por la obra social, así que no es algo que se hace con facilidad, pero bueno, por suerte tuvimos el inhibidor lúpico en menos de una hora, nos informaron del laboratorio, así que si bien se guardó la muestra, nos envió para analizar. Bien, y bueno, siguiendo con los diagnósticos diferenciales, bueno, el SAF catastrófico, lo importante es la historia previa, bueno, obviamente si tiene antecedentes sobre todo de lupus, embarazo, o una enfermedad oncológica. La trombosis se da en vasos de pequeño y gran calibre, puede estar asociado o no a una anemia hemolítica inmune, puede haber presencia de esquistocitos, pero no es lo más habitual. El fibrinógeno puede ser normal o aumentado, y los anticuerpos asociados que encontramos son, bueno, en este caso inhibidor lúpico, que en ellas le solicitamos el resto de los anticuerpos, que al final fueron positivos, tanto anticardiolipinas como beta-2. Respecto a la PTT, bueno, puede haber también antecedentes de enfermedad oncológica o una enfermedad reumatológica también, en general la trombosis de pequeños vasos, y si se acompaña con un gran componente de hemólisis con esquistocitos, un porcentaje en general mayor al 20%. Y lo que nos hace diagnóstico es la actividad de la Adams 13 y la presencia de anticuerpos contra la Adams 13. Bueno, si hubiese estado embarazada y bueno, un embarazo más avanzado, pensamos en el HELP, que bueno, no era el caso, y caso de sepsis o coagulación intravascular diseminada. Y otra causa posible es el HIT. En este caso la paciente debería haber estado expuesta a heparina. Sin embargo, existe un síndrome similar que es vinculado a las vacunas, que se llama VIT, que en ella la aplicación había sido en marzo, así que bueno, no había correlación temporal. Y acá el diagnóstico también se hace con la presencia de anticuerpos antifactor plaquetario 4. Y suelen ser cuando tienen una plaquetopenia, pero no tan severa como este paciente, frecuente de ver anemia hemolítica. Bien, y bueno, por último, una crisis renal esclerodérmica, que bueno, cursa con trombosis de pequeños vasos, también esquistocitos, anemia hemolítica, pero bueno, no encontramos ningún factor anticuerpo asociado,
y lo más importante es la historia previa, el antecedente previo. Así que bueno, en realidad nosotros más que nada queríamos mostrar cuál fue la sospecha diagnóstica, cómo llegamos al diagnóstico y los diagnósticos diferenciales. Bueno, en la parte del tratamiento ya la explicaron muy bien. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, ahora sí los invitamos a hacer preguntas o comentarios. Si quieren pueden levantar la mano y vamos habilitando los micrófonos. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Bueno, primero agradecerle la presentación de esta paciente tan compleja y como dijo Julián al principio, los beneficios que tiene y las ventajas que tenemos de trabajar en un hospital general donde realmente a veces no es la edad de los pacientes, sino los cuadros que presentan y el trabajo en equipo que hay que hacer, ¿no? Para poder atenderlos como corresponde. Así que los felicito a todos y especialmente a Nicolás Alvarado por la presentación, pero la verdad de todos también desde el inicio. Mi pregunta es, ¿cuál es el pronóstico de esta paciente? Desde el punto de vista cardíaco, y digamos, ahora esta paciente, bueno, finalmente tiene un síndrome antifosfolipídico catastrófico, de lo que yo recuerdo en los años que tenemos de experiencia en pediatría, recuerdo solo a una paciente que tuvimos en terapia intensiva con un síndrome de este tipo, y en otra que no fue, que fue un diagnóstico diferencial de una chica que tenía un déficit congénito de complemento. Pero de todas formas, por eso lo raro, ¿no? de este cuadro. Y el asunto es, bueno, ¿qué va a pasar con esta paciente? Su seguimiento y su pronóstico va a pasar por el síndrome antifosfolipídico, por el lupus, por digamos la actividad lúpica que tenga, o por realmente el cuadro cardíaco que tiene, ¿no? Como secuelar. Hola Carmen, muchas gracias por el comentario y por estar conectada. Bueno, yo creo que un poco pasa por las dos cosas, ¿no? Yo puntualmente a la paciente la estoy siguiendo yo, la vi el viernes pasado. Ella ahora en contexto de todo este combo de inmunosupresión que recibió está clínicamente muy bien y no hay signos de actividad de nada. Digamos, está haciendo el switch de la heparina a la warfarina. La medicación la está tolerando muy bien, así que lo único que venimos haciendo es bajar progresivamente los corticoides y viéndola de cerca. Quedó con algo de secuela a nivel cardíaco, que probablemente ahora Aníbal va a dar un poco más de detalles, pero bueno, yo creo que es cuestión de tiempo y ir viendo cómo se comporta la enfermedad y si va agregando algún síntoma o alguna manifestación nueva, y eso también nos va a marcar el rumbo del tratamiento, y sobre todo por esta incertidumbre que nos quedaba en el riñón, ¿no? Porque en contexto de anticoagulación, la antiagregación que necesitó por el infarto y demás, no pudimos biopsiar nunca el riñón, entonces nunca terminamos de entender qué estaba pasando ahí y si forma o no parte de una nefritis lúpica, para la cual estaríamos un poco cortos con el tratamiento que le dimos, ¿no? Sí, yo te respondo desde el punto de vista cardíaco. Siempre cuando hay un infarto, el principal determinante de la sobrevida es el tamaño del infarto, ¿sí? Y verdaderamente este fue un infarto grande, porque es un infarto inferolaterodorsal y el compromiso era de un ramo principal y, digamos, un compromiso proximal, ¿se entiende? Si uno estuviese pensando que este caso fuese en un adulto, indudablemente uno tendría que decir de que la sobrevida está disminuida. Pero hay algo que no sabemos. No sabemos bien cómo es el fenómeno de remodelado en un paciente adolescente tan joven, ¿sí? ¿Qué es el remodelado? Es un proceso que ocurre a partir de las horas, días, semanas, meses y años, en donde el músculo va cambiando su forma, se va deformando, aparece fibrosis, se va dilatando, hay más insuficiencia mitral, es decir, una cantidad de cambios que son reactivos después de una injuria como un infarto, ¿se entiende? Y hay muy poca información de cómo es este fenómeno, el del remodelado, en una persona tan joven. El infarto fue grande. Y hay algo que es cierto. Desde ya que uno
como médico y todos como equipo debiéramos estar contentos porque, digamos, la fase hiperaguda de la paciente fue complicada. Esta paciente, para volver al principio, debuta con un síncope. Y en el síncope, uno tiene que pensar de que ahí hubo una arritmia ventricular, o sea, un evento que puede ser fatal, no lo fue por suerte, o un bloqueo auriculoventricular paroxístico, que después lo volvió a tener estando internado. Es decir que de entrada hay que decir de que no solo es un infarto grande, sino que por suerte se pudo superar la fase hiperaguda. ¿Qué hay que hacer ahora? Hay que anticoagularla, hay que antiagregarla y hay que darle beta bloqueantes, inhibidores de enzima de conversión, es decir, drogas que lo que hacen es tratar de atenuar el fenómeno del remodelado. Dicho de otra forma, lo que hay que seguirla es con ecocardiograma o con resonancia en forma seriada, y lo que uno busca como parámetro es que no se deprima, que no se deteriore la fracción de eyección, ¿no? Porque a mayor deterioro de la fracción de eyección, menos sobrevida, más insuficiencia cardíaca y más arritmias. Entonces los fármacos que uno le da son para evitar o atenuar este fenómeno. Y desde ya una de las cosas que también hay que hacer con el seguimiento de la fracción de eyección es ver si es o no candidata a poner un cardiodefibrilador implantable. Porque como digo, a medida que cae la fracción de eyección, aumenta el riesgo de arritmias. Y concretamente, si la fracción de eyección en el seguimiento está por debajo de 35%, es una paciente que hay que colocarle un cardiodefibrilador implantable, ¿no? Para prevención primaria, para que en el caso que ocurra una arritmia letal, el aparato se active y le salve la vida. Muchas gracias, doctor, y gracias, Carmen, por la pregunta. Acá Julián Llera creo que quiere hacer algún comentario. Sí, primero agradecer y realmente aprendemos un montón de este intercambio. Nos genera una alerta que preocupa realmente, y cómo no sesgarse ahora cuando uno tiene consultas pediátricas con un adolescente, con cómo se presentó este paciente. Rescato, para no dejarlo pasar, que fue evaluado por un servicio de emergencia y fue enviado a domicilio, y fue la alerta de la familia que posibilitó que pudiera recibir atención. Claramente no es frecuente, pero nos genera una alerta, y nuevamente por ahí estos indicadores que nos hablaban de puerta balón, puerta aguja y demás, creo que tenemos la obligación como institución de que ese radio de acción incorpore a los servicios de pediatría. Claramente este es un caso, quizás no asentado en la frecuencia, pero sí en la gravedad. Creo que lo que fue reflejo de la gente de la Guardia de Pediatría, de ver una patología que no manejaban y la consulta, creo que fue fundamental. Creo que esto hay que estandarizarlo, claramente. Y por ahí ya nos quedamos sin tiempo. Agregaría desde el punto de vista pediátrico el tema de la preocupación con la vacuna de COVID. Creo que el doctor Huber hizo un comentario no correspondían los tiempos, ahí no escuché bien, pero digamos, sí podría haber sido un gatillo también en este paciente, y si uno tiene la responsabilidad de comunicarlo como un ESAVI, dentro de, hemos visto de algunos pacientes con miocarditis postmoderna, si este caso correspondería también comunicarlo como un ESAVI. Perdón, Julián, sí, en cuanto al VIT, que es la trombocitopenia inmune trombótica inducida por la vacuna, está reportado dentro de los 45 días, digamos, porque es un mecanismo inmune, o sea, son anticuerpos anti-PF4. No hay reportes después de eso. En cuanto a la miocarditis, la verdad que eso no sé si corresponde ponerlo como un reporte. Sí, creo que por ahí Aníbal han tenido experiencia. Tuvimos internado 4 o 5 chicos con miocarditis post-vaccinales, algunos descartando todas las causas virales y más alejados en el tiempo. Pero
nada, esta chica tenía otros mecanismos, digo, pero ante una vacuna nueva, con una plataforma nueva, con una forma de desarrollo totalmente novedosa, se Sí. justificaría al menos comunicar. Sí, sí, yo verdaderamente pienso que el capítulo de los anticonceptivos tiene un rol. Incluso estuve hablando con la gente de Gineco y me comentaba que esta formulación actualmente está suspendida en Francia, justamente por el riesgo de aumento de TBPT, ¿no? De modo que me parece que, digamos, el antifosfolipídico más los anticonceptivos, viene por ahí la cosa, y dejaría un poco de lado en este caso lo de la vacunación, que yo coincido, ¿no? Hay varios reportes en donde las vacunas de ARN por ahí son más frecuentes después de la segunda, tercera dosis, y justamente los adolescentes es el subgrupo donde más impactó por frecuencia, pero no por gravedad. Por eso que desde el punto de vista de la ecuación costo-beneficio, me parece a mí siempre convino vacunar, ¿no? Acá el doctor Guillermo Alonso consulta si alguien recuerda qué anticonceptivos estaba tomando la paciente. No, no me acuerdo específicamente. Después, si querés, lo podemos revisar en conjunto con la gente de Gineco, que nos contaba eso, que en Francia está momentáneamente suspendido esto, ¿no? Perfecto. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta o comentario para ir finalizando. Yo creo que para cerrar, agradecer nuevamente y hasta el desafío de tener esto con más frecuencia. La verdad que Sí, me genera un sentimiento de que me llevo un montón de cosas y estaría bueno repetirlo en el futuro. Bueno, Así que muchísimas muchas gracias a gracias. todos por gracias, participar. Adiós. gracias.